Sea Dios, aleluya. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno, hermanos. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos todo lo que Él provee día a día para cada uno de nosotros. Dice su palabra que Él provee, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos también, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios porque Él nos tiene reunidos aquí en su casa. Y porque podemos adorarle, y porque podemos glorificarle, y porque podemos exaltar su bendito nombre. Le damos gracias, también damos la bienvenida, ¿verdad? Cada uno de ustedes son bienvenidos. Bendecimos también a los que nos van a estar viendo posiblemente hoy, mañana, el día de mañana, la semana que viene, el día que tengan en su corazón el poder conectarse y poder aprender de la palabra. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, te bendecimos. Vamos a orar ahí como está usted. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Te damos gracias en esta hora por tus favores, tu misericordia, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Dios. Y te pedimos que tu presencia no nos falte, Señor, que tu presencia, como dice tu palabra, que es mejor que la vida, no nos falte. Señor, sin tu presencia no somos nada, Señor, pero con tu presencia lo somos todo, bendito Dios. Te pido que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Enséñanos día a día más de ti, Señor. Y que tu presencia, Señor, redirija las palabras que salgan de este tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean palabras como pluma de escribiente, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias damos a Dios. Bendito sea su nombre. Y para siempre sea su nombre. Amén. Bendito sea Dios. Vamos, hermanos, a continuar. ¿Se acuerda que hemos estado hablando bajo el tema Se despiertan los valientes? ¿Verdad? Bendito sea Dios. A lo cual le pido al Espíritu Santo que me ayude. Y vamos a continuar, pero no sin antes darle un pequeño, ¿verdad?, repaso, dedicarle por lo menos unos 10 minutos a eso y luego continuamos. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Isaías 9, 6, 7. Ya esto usted lo tiene anotado seguramente. Y mire, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Mire, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bendita sea Dios. Mire, hermano, qué tremendo que cuando nos ponemos a analizar y vemos que en la palabra dice que un niño nos ha nacido. Pero mire qué tremendo que luego dice, un hijo nos ha sido dado. Mire qué tremendo, porque esto, ¿se acuerda que le hablaban esto al pueblo de Israel cuando esta era una palabra profética? Pero ¿cómo un niño iba a llevar la soberanía sobre sus hombros? ¿Se acuerda de que ese niño tuvo que crecer y llevar esa soberanía sobre sus hombros hasta llegar a aquel lugar que se llamaba la calavera, donde allí lo crucificaron? Pero a ese mismo se le llamará Admirable Consejero. Hermano, ese es el que nos
aconseja a nosotros. Dios Todopoderoso es un gibor. Hablábamos de que es un gibor, ese Dios Todopoderoso. Pero hermanos, el Padre Eterno iba a estar aquí sobre la tierra. Ese mismo niño que un día creció y se hizo hombre. Y dice ahí que Él es Padre Eterno. Príncipe de paz. Qué tremendo, qué palabra más maravillosa. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a continuar. Se acuerda que también le di una lista de preguntas que yo le hacía, que cómo desearía usted que lo recuerden cuando muera. Yo sé que a nadie le gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero mire, si muriera hoy mismo, incluso en este mismo momento, ¿cree que lo recordarían como usted desea? ¿Se acuerda que hablábamos de esa especie de preguntas? Pero yo creo que ya continuamos, ¿verdad? También estuvimos hablando de, bajo el subtítulo, se busca un valiente, porque se necesitan, hermano. Se necesitamos valientes, necesitamos ser valientes, ¿verdad? No le estoy diciendo necesitamos en el aspecto de que nosotros necesitamos, no. Todos nosotros necesitamos ser valientes. ¿Por qué? Porque se acuerda que leíamos aquel versículo bíblico donde David iba huyendo de Saúl y llegó a esa cueva de Adulam, en donde en esa cueva, mis amados, llegaron gente. Primeramente llegó su familia de él, familia que se acuerda que dijimos en un principio que a él se habían olvidado de él, mas sin embargo se vieron en la necesidad de ir porque sabían de que con él estaba la presencia de Dios, con ese hombre llamado David, que para ese momento todavía no era un rey. Entonces ellos decían, no, si Dios está con él, vámonos con él. Y se fue la familia con él. Pero además de eso llegaron los oprimidos, decíamos, hermanos, los que estaban endeudados. Todos aquellos que tenían amargura de alma, hermano. Gente problemática, gente, hermano, que era rechazada, gente que nadie la quería, gente que, hermano, que seguramente decían ellos, yo nací en el día equivocado, nací en el tiempo equivocado, nací como siendo hijo de los padres equivocados, nací en el país equivocado. ¿Quién sabe cuántas cosas cruzaba por la mente de estos oprimidos, hermano? Porque nosotros bien fácilmente podemos decir, se sentían oprimidos. Pero ¿qué es en realidad estar oprimido? ¿Cómo algo puede oprimir a alguien de tal manera que se sintiera de esa manera? Hermano, tenía que haber sido algo terrible que había pasado en la vida de esta gente oprimida. Mas sin embargo fueron y se refugiaron en la cueva de Adulán, en donde allí había una esperanza para cada uno de ellos, porque estaba un hombre que Dios estaba con él. Hermanos, y empezaron a llegar, hablábamos, ¿verdad? Que con ese hombre que estaba con él, hermano, pero recuerde, no se olvide cuando lleguemos a los versículos más adelante, que estos hombres de los que hemos estado hablando, hermano, eran hombres oprimidos, hombres que estaban endeudados, gente llena de amargura de alma, hermano, se convirtieron en los valientes de David. Mire, y fueron enumerados de diferentes maneras. ¿Se acuerda que hablábamos de los 3 valientes de David? Creo que ahí fue donde nos quedamos. Pero mire qué tremendo que cuando habla de los 3 valientes de David, ¿se acuerda que hablábamos que el primero de ellos, que no podemos dejar de mencionar su nombre, se llamaba Jasobeán? Este hombre, él solito con una lanza, ese hombre que estaba oprimido allá. Ese hombre que estaba endeudado, hermano, ese hombre que tenía amargura de alma, que estaba triste de tal manera que cuando llegó allá a esa cueva de Adulán, se convirtió en el gran guerrero, uno de los primeros 3 valientes de David, que dice que ese hombre con una sola lanza mató a 800 soldados, hermano. Hombres de guerra, no fue a matar gente inocente, no, mató gente que eran soldados guerreros, hombres filisteos, hermano.
Con una sola lanza mató 800 él solito. Ese hombre oprimido, mire qué tremendo. Y luego estaba Eleazar, dice de que Eleazar era junto él a David, los dos nada más. Ellos, dice de que persiguieron ellos a los filisteos. Perdón, déjeme mencionar esto, que dice que era un ejército filisteo. Ellos dos solitos hicieron que retrocedieran los filisteos, hermano. Porque dice de que Dios en ese día le dio una gran victoria a ellos. Mire qué tremendo, estamos hablando de 2 caballeros de los 3 valientes de David todavía. Y entonces, mire, sigamos con el tercero. Dice de que Sama, este hombre, hermano, no se dio el terreno, le dio una gran victoria. Pero mire, dice más atrás, dice de que este Sama, él dice de que cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. Hermano, oiga bien, ese hombre observó cómo mataban, cómo atacaban a los israelitas. Acuérdese que estamos hablando del pueblo, de las familias, de los ancianos, de los niños, de eso. Dice de que él vio eso. Y dice de que este hombre, hermano, se llenó tanto de furia que dice que el ejército israelita huyó, pero Sama no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, hermano, a un ejército enorme también. Dice que cuando David estaba en la cueva de Adulán, ¿verdad? Mientras tanto, Sama, dice de que David no estaba allí, hermano, cuando el pueblo de Israel salió huyendo. Dice de que él hizo retroceder a los filisteos él solo, pero que en ese momento David estaba en la cueva de Adulán. Y ya que hizo retroceder a los 3, se reunieron los 3 valientes de David. Y dice de que ellos bajaron al campamento del valle de Refaín, donde estaba estaba David ahí. Los 3, dice, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David. O sea que estos 3 y los 30, o sea que eran 33 allí, mire, descendieron a la cueva para encontrarse con él. ¿Con quién? Con David. Dice, en aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Allí se habían ido ellos, hermano, cuando iban huyendo de Sama, se fueron y se refugiaron en Belén. Allá se fueron. Y dice de que David estaba en la cueva y les comentó algo. Les comentó un vivo deseo que él tenía y les dijo, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Hermano, y estos 3, dice la Biblia de que escucharon como un murmullo tal vez de su jefe, de su capitán, David, un deseo que él tenía. Y dice de que ellos, hermanos, se fueron. Inmediatamente se fueron ellos y fueron eso no lo está leyendo ahí, pero mire, dice de que ellos fueron y pelearon con los filisteos, esos 3. Imagínense si uno así mataba a 800, ¿cuántos habrán matado los 3 juntos? Hermano, eso ha de haber sido una guerra cuerpo a cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Que estuvieron peleando hasta ir y sacar y para poder complacer a su rey. Llevaron el agua, hermano, intacta. Esa agua no llevaba sangre. Ellos sí iban posiblemente llenos de sangre. Posiblemente iban ellos con las espadas todavía pegadas en la mano, como dice que le pasó a uno de ellos. Pero mire, dice de que le llevaron su agua limpia a él. Y entonces viene David y dijo, no, esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. Dice, de manera que David no la tomó, no tomó el agua. Estos son ejemplos, dice, de las hazañas que hacían los 3. Y por esos, hermanos, ¿se acuerdan? Esos 3 eran aquellos endeudados.
de aquellos que estaban allá oprimidos. Hermano, no los había oprimido cualquiera, los había oprimido el rey Saúl. De él iban huyendo. Y entonces estaban tristes, porque ¿cómo es posible que su misma gente le diera la espalda, que su misma gente lo atacara a estos hombres? Y mire, hermano, continuemos, dice, Abisaí, este es otro ya, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300. Por eso él no ocupó el lugar de los 3, pero sí ocupó el primer lugar de los 30. Mire qué tremendo, que él solito también mató 300 soldados guerreros, hermano. Dice, guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por sus hazañas como esta que se hizo tan famoso como los 3. Mire, ese Abisaí, él se hizo tan famoso como los 3. Era el comandante y el más famoso de los 30. Aunque no era uno de los 3, estaba también, ya este es otro, mire, Benanía. Ese hombre, hermano, escuche lo que este Benanía hizo. Un valiente guerrero de Capsel, dice, que hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta el hoyo y lo mató, hasta su hoyo y lo mató. Aleluya. Hermano, Benaía, él hizo eso. ¿Usted tuviera valor de perseguir un león hasta a su guarida y irlo a matar allá adentro donde estaba? Y él lo hizo. Dice que en medio de la nieve él iba allí detrás del león y allá lo fue y lo mató. ¿Verdad? Y mire qué tremendo. Y dice, otra vez, armado solamente con un palo, mató a un gran guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Mire, a un guerrero egipcio con un palo. ¿Qué tamaño podrá ser un palo? Un garrote, un leño. Mire qué tremendo. Y dice que él mató a un egipcio que estaba armado con una lanza. Pero no solo hizo eso. Benaía arrancó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. O sea, hermano, qué tremendo ese hombre. Y ese hombre también estaba entre los 30. Ese ya no estaba entre los 3. Y mire, 2 de Samuel 23, 22 dice, y todavía le sigo diciendo, se busca un valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y también los que nos están mirando, ¿verdad? Obviamente son valientes, porque no están recibiendo este manjar, esta palabra. Mire de que dice de que hacía hazañas como esta, hicieron Benaía, tan famoso como los 3, los guerreros más valientes, recibió más honores que los demás miembros de los 30. Benaía, hermano, cabe mencionar que vale la pena mencionar esos nombres, dicho sea de paso. Mire qué tremendo. Aunque no era uno de los 3, además David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, el Ana, hijo de Dodo, de Belén. Y hermano, que me perdonen estos valientes, porque no tuve espacio para poner sus nombres, que bien merecido se merece mencionar cada uno de ellos. Pero mire el último, en 2 de Samuel 22, le he leído 22 y 24, pero de ahí me salto hasta el 39. Dice el último, ¿cuál era? Mire, Urías elitita. En total eran 37 valientes que tenía David. Pero hermano, estamos hablando de hombres guerreros, hombres diestros, hombres, no cualquier hombre, hermano. Mire, sigamos viendo, y ahí están, mira, ahí se los puse los 3 valientes. Mire, vamos a leer un poquito de esto, hermano. Fíjese bien, Primera de Crónicas 12:1, dice así: los siguientes hombres se unieron a David en Siclag
cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Mire quiénes eran estos hombres. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzas, piedras con la mano izquierda y igual con la derecha. Hermano, agarraban las piedras y así como las agarraban, las tiraban. El mismo poder que tenía la mano derecha tenía la mano izquierda, y así de esa manera peleaban esos hombres. Hermano, esos hombres dice que peleaban con flechas, uno en cada mano. ¿Quiénes eran esos hombres, hermano? ¿Se acuerda quiénes eran? ¿Me pueden alguien ayudar quiénes eran? Los oprimidos, hermano. Aquellos que estaban con amargura de alma. Mire lo que hizo este valiente David, porque Dios estaba con él. En eso se convirtieron. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. Mire lo que dice el 8. Algunos guerreros valientes, experimentados de la tribu de Gad, también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto, es decir, todavía estaba en la cueva de Adulam. Ahí estaba David. Eran expertos tanto en escudo como la lanza. Mire, tan fieros como leones y veloces como ciervos en la montaña. ¿Sabe qué son ciervos? Gacelas, hermano. ¿Se acuerda aquella alabanza que dice? Como un ciervo, ¿cómo es? Brama por las aguas, así clama, oh alma mía. ¿Qué? Una alabanza, un corito que cantamos nosotros. Ya se les olvidó. Ay, qué barbaridad, hermano. Pero mire, dice de que como, tan veloces como un ciervo en las montañas, hermano. Imagínense qué velocidad tenían esos hombres, hermano. Que Dios nos dé. Déjeme orar, ¿me permite orar? Padre, buen Dios todopoderoso, Señor bendito. Señor, yo te pido en esta hora, Dios bendito de la gloria, que nos dé de esa valentía, Señor, de esa habilidad que le diste a estos valientes hombres de David, Señor. Obviamente yo no te estoy pidiendo, Señor bendito, porque las guerras ya no se luchan de esa manera, sino que se luchan, Señor, en nuestra propia carne, en nuestro propio yo, en los deseos carnales que muchas veces tenemos. Allí es donde están nuestras luchas hoy en día, Dios, porque tú ya ganaste todas las batallas en esa cruz, Señor. Por eso te bendecimos y recibimos, bendito Dios, para que nos hagas diestros, Señor, como hiciste a estos hombres, pero en el mundo espiritual a cada uno de nosotros, Señor. Seamos fieros como leones, seamos veloces, bendito Dios, como esas gacelas, bendito Dios, esos ciervos que en las montañas están, bendito. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, aunque no lo veamos, pero nuestros ojos espirituales lo reciben, todo nuestro ser espiritual lo recibe en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Hermano, estamos hablando de que nosotros, por eso digo, se busca un valiente. Porque nuestras guerras hoy día ya no son cuerpo a cuerpo como ellos lo hacían. Nuestras guerras, hermano, son nuestras luchas que nosotros tenemos. Nuestros deseos carnales, que muchas veces, hermano, nuestro espíritu quiere, como decía el Señor Jesús. A la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y muchas veces, hermano, la vanidad de este mundo, los deseos de esta tierra, hermano, cualquier cosa que nos obstaculice para nosotros venir y congregarnos, recibir ese pan que Dios tiene para nosotros, hermano. Déjeme decirle que esa es la batalla que está teniendo hoy en día. Pero que Dios le ayude y me ayude, nos ayude, hermano, a vencer, a hacernos unos guerreros valientes, que se despierten los valientes en el nombre poderoso de Jesús.
Bendito sea tu nombre, oh Dios. Mire, gracias Señor, gracias. Dice, otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá también se unieron a David en la fortaleza, en el mismo lugar, hermano, en la cueva de Adulán. Esa cueva era la cueva del refugio, en donde la presencia de Dios se manifestaba y adiestraba a estos hombres para la batalla, hermano. Mire qué tremendo. Esta es una iglesia donde Dios nos está adiestrando a nosotros para la batalla. Dice que David salió a su encuentro de ellos, hermanos, y les dijo, si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Pero ellos, hermanos, dijeron, no, venimos para estar contigo, David. Queremos ser como esos leones veloces, queremos ser como esos siervos que tú has adiestrado, David, que porque todos ellos eran arqueros, ellos podían disparar flechas, hermanos, lanzas, piedras con las dos manos. ¿Se imagina usted? Si con una luego que queremos aventar una, ¡ay! Se queda uno con el dolor del brazo. Todo, el brazo todo, ¿cómo se llama? Calambrado. Imagínense ellos con los dos, hermanos, agarraban las piedras y ¡buf! No, hombre, esos filisteos caían y sus filisteos que usted tiene y los que yo tengo, hermanos, van a caer, caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Mire, hermano, quiero hablar así rápidamente acerca de un escudero. Un día le voy a hablar del escudero en sí, su trabajo, cómo era. Pero déjeme le leo 1 Samuel 14:1. Dice, cierto día Jonatán, esta ya es otra historia, le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mire lo que dice el 6. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Mire, Él puede ganar la batalla, ya sea, fíjese bien, escuche bien esto, escuche con oídos, hermano, espirituales. Mire, Él puede ganar, ¿quién? El Señor, ¿verdad? Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Mire, hermano, esa es palabra de vida que nos tiene que alimentar a nosotros, hermano, porque somos unos cuantos nosotros, ¿verdad? Somos unos cuantos, entonces, pero dice allí que el Señor puede detener, hermano, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea con muchos guerreros o solo unos cuantos. Hermano, usted y yo somos unos guerreros, unos valientes, porque Gibor está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y mire, por esto quise mencionarle a un escudero. Un día le voy a predicar solo de escudero, pero mire lo que este escudero le contestó a David. ¿Sabe qué es un escudero, verdad? ¿Sabe qué es un escudero? El que le cargaba las armas. Él era el que le andaba llevando, hermano, sus armas al guerrero, en este caso Jonatán. Él le andaba llevando todas sus armas a Jonatán. Y mire lo que le contestó. Haz lo que mejor te parezca. Así le dijo el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Ay, hermano, cuánto necesitamos nosotros decirle así al Señor. Señor, haz lo que mejor te parezca. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Hermano, si nosotros nos decidimos a tomar eso, a decirle así al Señor, otra cosa va a suceder. Dice más adelante, mire, muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos,
entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. ¿Sabe por qué? Porque esa será la señal del Señor que nos ayudará a derrotarlos. Y si usted sigue leyendo del 10, el 11, el 12 para adelante, eso fue lo que hizo el Señor. Solo Jonathan y su escudero, hermano, vencieron a esos filisteos. Qué tremendo. Claro, pero también van a haber valientes que no lo saben, que son valientes. Que aunque usted y yo los veamos que no son valientes, porque vemos sus frutos, nosotros no lo vemos así. Usted y yo criticamos con ojos humanos, pero Dios, Él lo hace de diferente manera. Mire, hermano, ¿por qué? Porque hay valientes que aunque ellos no lo saben que son valientes, tienen miedo, son temerosos, van y se esconden en lugares donde nadie los llame, donde nadie les diga, mira, ¿qué estás haciendo? Vente, congrégate con nosotros. ¿A cuántos hemos predicado, Nehemías? A muchos. Y les hemos dado tarjeta de invitación, pero son valientes guerreros. Lo único que no lo han descubierto. No saben que son valientes. Y en la Biblia también habían de ese tipo de gente. Hay muchos. Pero mire, yo nada más le voy a contar de uno. Este valiente, mire. Jueces 6:11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Mire cómo le dijo. Hermano, y mire lo que respondió este Gedeón. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Y es que usted no sabe la historia tal vez. Mire, lo que sucedió en ese entonces es que estos madianitas, hermano, tenían oprimido al pueblo de Israel. Y todas, hermano, las cosechas, los ganados, todo cuanto ellos producían, venían los madianitas y se lo adueñaban. ¿Y sabe qué? No había quien los defendiera. Tanto fue así que dice que el pueblo de Israel, hermano, ellos clamaron a Dios. Mire qué importante es clamarle a Dios. Debemos, por eso el otro día tuvimos la noche de clamor, ¿verdad? Y espero que no sea la última, vamos a continuar haciendo eso, hermano. Porque cuando clamamos a Dios, el Señor revela su palabra, revela sus secretos a nuestras vidas, hermano. Y dice de que el pueblo de Israel estaba oprimido porque, hermano, ellos sembraban un tomate, el tomate que echaba la planta, llegaban los madianitas y se lo llevaban. Ellos no tenían que comer porque llegaban ellos y se lo comían, hermano, se lo llevaban, maíz, cualquier sea grano, hermano, cualquier grano fuera, llegaban los madianitas y le quitaban al pueblo de Israel todo. Haga de cuenta como que un niño estuviera ahí con el montón de dulces y llega un adulto feo como yo y le quita los dulces al niño. Así igualitos estaban el pueblo de Israel, oprimidos, hermano, oprimidos estaban. Y por eso él dijo, ¿por qué nos ha ocurrido esto? O sea, no había ocurrido nada. Todo eso les había ocurrido nada más. ¿Y sabe qué? Vino este Gedeón y el poquito de trigo que podía conseguir, él iba y lo escondía. Pero él también se escondía, porque si lo miraban los madianitas haciendo eso, hermano, déjeme decirle que lo iban a matar. Ese valiente guerrero Gedeón estaba oprimido también, hermano. Por eso le decía yo que hay mucha gente que aunque es valiente, aunque es guerrero, todavía no lo saben porque están escondiendo el poquito de trigo y también ellos se esconden también porque tienen miedo. Le tenían miedo a los madianitas.
Todo el pueblo de Israel, hermano, le tenía miedo a los madianitas. Y de ese pueblo de Israel espiritual, hay mucho con miedo, hermano. Que aunque son valientes, ellos están escondidos, están oprimidos, están tristes, están hallados, hermano, donde no quieren que nadie, ni siquiera los visite, ni siquiera sepan de su vida, porque ellos quieren estar así. No porque Dios quiera tenerlos así, porque Dios no los mira así. Porque dice que le dijo, cuando el ángel de Jehová se le apareció, de una vez le dijo, el Señor está contigo, tranquilo, ten paz. El Señor está contigo. Y Dios nos dice a nosotros esta noche, el Señor está contigo. Valiente guerrero. Así le dijo, mire, qué tremendo. Y entonces sigue Gedeón, hermano, excusándose, poniendo excusas, quejándose todavía. Y dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Y mire, hermano, pero ahora el Señor nos ha abandonado. Esas eran las palabras de Gedeón. ¿Cuánta gente hay así diciendo? El Señor nos ha abandonado. Dios no abandona a nadie, hermano. Mire, si dice la palabra de Dios que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. ¿Cómo es posible, hermano, que podemos pensar de esa manera? Dios no nos ha abandonado y no nos abandonará. Hermano, podemos tal vez pasar mala racha, momentos de mala racha, pero Dios nunca nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Y dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire las palabras de Gedeón. ¿Ha oído usted hablar gente así? Yo sí. El Señor ya se olvidó de mí. ¿Qué me va a andar perdonando a mí el Señor si yo soy un pecadorazo? Así dice mucha gente. Y otros dicen de que son mentiras, que Dios no existe. Otros, aunque saben que Dios existe, pero piensan de que Dios los ha abandonado, como le pasaba a este Gedeón. Pero mire, el Señor siempre tan bueno. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza. Mire, ¿cuál fuerza, hermano? Si allá estaba escondido, escondiendo 3 granitos de trigo. ¿Cuál fuerza? Pero Dios no ve a nadie, hermano, como usted y yo lo miramos. Ve con esa tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Mire, hermano, cuando Dios lo envía a uno, yo creo que esa palabra es para mí esta noche, hermano. Yo creo que sí, tiene que serlo. Y para usted también. Mire, hermano, cuando Dios nos ha enviado, creámosle a Dios. Porque una cosa es que yo me mande, que yo solo me envíe, pero otra cosa es que Dios nos envíe y nos dé una cobertura apostólica, primeramente su cobertura de Él, y luego una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, hermano. Y todos ustedes están bajo una cobertura de esas también. Así es de que, hermanos, vamos con esa nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Y venzamos a los madianitas. Pero mire, hermano, mire lo que pasó aquí. Ahí el mismo versículo, lo único que el 15. Dice, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. Mire cómo se miraba él, hermano. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Hermano, ¿cómo nos anima el Señor en esta noche? Sintámonos animados por el amor de Dios. Porque, hermano, aunque no veamos las cosas que están pasando, acuérdese que nosotros estamos en un tiempo de siembra, hermano. ¿Verdad? Y tenemos que tener fe, porque así como estamos nosotros aquí, que aunque somos poquitos, hay millares de ángeles
ángeles adorando y alabando a Dios, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos todavía? Bendito Dios. Ahora bien, ¿cómo entonces podemos ser valientes? Esa es la pregunta, porque también, ¿verdad? Tenemos que tener, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos podemos convertir en valientes? Mire este que está aquí. Primera de Samuel 16, 18 dice: entonces uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire qué tremendo. Ahora yo le digo a usted, hay un valiente vigoroso y un hombre de guerra, prudente en sus palabras, y es hermoso, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, que venció la muerte misma estando en el infierno, hermano. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro guerrero valiente. Entonces, hermano, déjeme decirle que nos tenemos que cobrar ánimo entonces. Y tenemos que recibir de esa valentía que había en él. Porque él, hermano, era un varón de guerra, dice Éxodos 15:3. Dice que un varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Se acuerda cuando leíamos al principio? Pero déjeme, le doy este otro versículo. Isaías 42:13 dice: el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Ese es nuestro Señor, un varón de guerra. Por eso le voy a volver a leer el versículo que le leí al principio, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha sido dado y la soberanía reposa sobre sus hombros. ¿Se acuerda cuando llevaba la cruz? Esa era su soberanía de él. Que aunque el enemigo, hermano, pensaba que lo había derrotado, la soberanía estaba en esa cruz que él llevaba de arrastra hasta llegar allá a la calavera que le llaman. Nunca he podido decir el nombre de ese lugar. El Gólgota, gracias, sí, Gólgota, así se llama ese lugar. Siempre me acuerdo de la calavera, el Señor la reprenda. Sí, es que en español se dice calavera, pero el nombre hebreo o griego, creo yo, es Gólgota. Creo que era hebreo. Ajá, entonces imagínense, y dice de que su nombre es admirable consejero. Ese valiente vigoroso, hermano, hombre de guerra, es el admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es su nombre, hermano, y Él está con nosotros. Así es que ánimo, cobremos ánimo, nosotros somos valientes. Aunque nos sintamos como se sentían aquellos hombres, hermanos, que llegaron a la cueva de Adulán, tal vez oprimidos, tal vez con problemas, tal vez porque a lo mejor invitamos a alguien y nos dijo que iba a venir y no vino, ¿verdad? Eso que no nos preocupe, hermano. Lo bueno es que nosotros estamos aquí y que Dios está aquí. Eso es lo más importante. Bendito sea Dios. Porque todo tiene que ser en el tiempo del Señor, hermano. Como Jesús decía, Él decía que nadie viene a Jesús si el Padre no lo envía. Hermano, si el Padre no lo envía, no van a venir. Eso es así. Y aunque usted y yo nos sintamos tristes como lo estaban los de allá de la cueva de Adulán, hermano, si el Padre no lo envía, ¿cómo pues? ¿Verdad? Entonces, así es como nosotros debemos de pensar. Pero debemos de ser valientes, fuertes. Pero estos valientes fuertes tenemos que asegurarnos que dejamos ese legado. Mire, Josué 14:10 dice: ahora bien, esta ya es otra historia. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, en estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló
estas palabras a Moisés. ¿Qué palabras fueron, hermano? ¿Alguien recuerda? Que le dijo que a él le daría la tierra prometida, que a él sería un valiente guerrero. Mire, y dice allí, habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Hermano, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Santo, si lo acabo de decir. 85. Estoy leyéndolo. Mire, dice que tenía 85 años. ¿Cuánto tenía cuando le dieron la promesa? 40. Pasaron 45 años, hermano. Mire qué tremendo. Y dice él, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Un viejito de 85 años diciendo eso. Él decía que su fuerza era la misma, tanto como cuando tenía 40 años, así mismo cuando tenía 85 años. Hermanos, que así nos haga de vigorosos a nosotros el Señor, y que así, hermanos, porque aunque nos haga vigorosos en el cuerpo, que también nos haga en la mente y en el espíritu. Así como, mire este hombre lo que decía. O sea que el legado que le había dado Moisés, hermano, él lo recibió. Y se sentía, dice, cipote, se sentía patojo, dirían los de Guatemala, se sentirían guirro, dicen los de Honduras, se sentirían, ¿cómo dicen? Escuincle, chavalo, y así, hermano, todavía se sentía así, bien muchachón, joven, de 85 años, y ahora, hermano, de 16, 17 años, ay, estoy cansado. Y dice que decía él, y tales ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Haga de cuenta que ese hombre, hermano, volaba como una gacela. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Josué. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice Filipenses 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así es como usted y yo vamos a poder llegar a ser guerreros valientes. Hermano, lo que ha pasado en el pasado, decía aquel profeta, lo pasado, pasado, he aquí ya lo nuevo nada me interesa, no es como que decía, ¿verdad? Hermano, olvidemos las cosas pasadas. Lo pasado ya quedó atrás. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, decía Pablo aconsejándonos a nosotros, mire. Porque él decía, yo considero que no lo he alcanzado todo, pero una cosa sí la hago, olvido lo que está atrás. Ya el pasado dejémoslo atrás, hermano, sino que extendámonos a lo que está adelante. Así hagamos, veamos el futuro, hermano, porque esa es nuestra meta. Pablo decía, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, allí está la clave. Hermano, olvidemos lo que está atrás. Extendámonos a lo que está adelante. Y sigamos ese llamamiento para obtener el premio. ¿Cuál es el premio que estamos esperando, hermano? ¿Cuál sería el mejor pago que usted y yo pudiéramos obtener en esta tierra? ¿Verdad? Que seamos arrebatados, hermano. Que nos vayamos con Cristo. Ese debe de ser nuestro enfoque. Ese debe de ser nuestra meta. Ponernos esa meta, dejando lo que queda atrás, extendiéndonos hacia adelante, y que nuestra meta sea que el pago de nosotros sea que seamos arrebatados con Cristo. Ver su rostro un día, ver el rostro del Padre, ver el rostro allá, hermanos, donde está de esos guerreros que hemos estado hablando.
donde está David, donde está este Gedeón, que aunque él se sentía nada, hermano, se sentía el menor, se sentía el más pobre, pero dice que Dios lo miraba con ojos de guerrero. Y así mismo nos mira el Señor a nosotros, con ojos de guerreros. Somos valientes guerreros. ¿Sabe por qué? No porque nosotros lo seamos, sino que Él está con nosotros. Y eso es lo más importante. Más que todas las cosas, hermano. Eso es lo más importante. Que Él está con nosotros. Entonces nuestra meta tiene que ser esa. ¿Verdad? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Póngase sobre sus pies. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, Señor, se nos es revelada, Señor, afuera de tiempo y a tiempo, Señor, a cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que descienda, Señor, un espíritu como el que hubo en cada uno de esos hombres guerreros valientes. Señor, que descienda el Espíritu Santo de Dios y se manifieste en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, familia, Señor, vecinos y todo aquel hasta donde pueda llegar esta voz. En el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, yo bendigo a cada uno, Señor. Por tu palabra, Señor, haz con nosotros así como proclamaba, bendito Dios, este hombre Josué, Señor, que él decía que la fuerza que él tenía, Señor bendito, para la guerra, Señor, y para salir y para entrar, era la misma que cuando él tenía 40 años, Señor. Señor, que esa misma fuerza, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, tu pueblo que está aquí presente, como el que nos estuvo escuchando, Señor, por medio de las redes, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y vamos a orar por Caleb, porque dice que hoy es